Y acá lo que tenemos que decir también es que no preguntó Graciela y vino directamente. Claro, ella sabe. Sí, bueno. Yo le voy a contar en vivo cuál es la idea de la entrevista, Graciela. Bueno. Le hemos escuchado muchísimo hablar a usted de varios hechos de San Andrés de Giles. Y creo que yo particularmente, muchas cosas de la historia de Giles las conozco gracias a usted. Por las charlas que hemos tenido o escuchando, siendo un fiel oyente de su programa. Algunas tuve el placer de preguntárselas con un té de por medio. Es cierto. Si están así o no están así. Claro. O comprobar muchas versiones. Pero me gustaría que, hablar un poco también de usted en este caso. Uy, no creo que sea un tema demasiado Queremos interesante. conocer a la persona atrás del personaje. Exactamente. Entonces hoy va a ser la historia de la historia. Uy, Dios mío. Bueno, la responsabilidad es de ustedes. De la historia de la historia. Así que atención porque vamos a tener, obviamente, que conocer un poco más sobre Graciela. Y para arrancar por el principio, yo quiero que nos cuente, Graciela, cómo fue la infancia de Graciela León en San Andrés de Giles, ¿no? Porque Sí. usted es oriunda de nuestra ciudad. Sí. Tuve una etapa que viví en Buenos Aires. ¿Ah, sí? Sí, entre los 5 y los 7. Y no. La ¿Lugar? ciudad no era para mí. En Capital Federal. En Capital Federal. ¿Barrio, se acuerda? ¿Perdón? ¿Qué barrio, se acuerda? Sí, estuve primero por el lado de la Paternal y después por San Martín. Ok, provincia. Sí, ya en ese caso provincia. Y de verdad que no, a mí en lo personal no me fue muy bien. Sí. Porque no soporté la segunda mudanza. Cuando nos mudamos a la Claro. Paternal, sí, todo estaba bien porque empezaba la escuela. Sí. Yo estaba muy entusiasmada con eso. Me encantó ese primer grado, pero después nos mudamos a San Martín. Claro. Y ahí basta. Entonces lloraba todos los días al atardecer. Lloraba que quería volver a Giles. ¿En ese momento fue por un tema laboral que Sí, tuvieron que salir? porque coincidió con una etapa de la vida de San Andrés de Giles, década del 40, en la cual mucha gente joven de San Andrés de Giles fue a buscar nuevos horizontes a Capital Federal, especialmente chicas, porque allá tenían oportunidades de trabajo. Y recuerdo perfectamente cuando esas chicas un fin de semana volvían a su casa y nosotros las mirábamos con cierta admiración, Claro. porque las veíamos más gorditas, lo cual en aquel tiempo era muy bien visto. Era sinónimo de belleza. abundancia. Ah, bueno. Y de belleza. Claro. Cambio de vida, bueno, y muy bien vestidas. Claro. Entonces, claro, Buenos Aires comenzó a ser un poco la meca. Claro. Y muchas familias se trasladaron a Buenos Aires para buscar nuevos horizontes y a la mayoría les fue muy bien, Y ahí, muy bien. ¿y sus padres a qué se dedicaban en ese entonces? Papá, antes de irnos a Buenos Aires, era repartidor de la panadería de Pauleta. Tenía una gran jardinera tirada por 2 caballos y con esa jardinera repartía el pan en el campo, especialmente en las chacras y en el pueblo de Cucuyú. Y después, cuando fuimos a Buenos Aires, él entró en la Corporación de Transporte. Primero manejó un tiempo corto tranvías Qué interesante. y luego troleibús. Claro. Cuando los tranvías fueron reemplazados por los troleibús, ¿Cómo era el troleibús? Yo el no troleibús me acuerdo. era un colectivo Sí, que estaba conectado. enganchado eléctricamente En Córdoba, a un tendido. Córdoba todavía hay. Sí, exactamente. Y creo que en Rosario. Y los manejan las mujeres no todas, pero tienen gran cantidad de choferes mujeres en No me Córdoba digas. por no alguna me legislación. digas. Sí, Claro. No sabía. El tranvía va por vía, enganchado arriba Sí. en el red Sí. eléctrica, pero por vía. El troley no. El troley es un colectivo con sus gomas, sus ruedas, Sí. enganchado en el tendido eléctrico. Y en ese tiempo trabajó ahí su padre. Sí, porque tuvo que hacer un curso cuando la corporación compra todos los trolley, los compra a Alemania. Entonces, los choferes tuvieron que hacer un curso muy intensivo de manejo de los trolley. Y en aquel tiempo, estamos hablando de finales de la década del 40 y principios del 50, en aquel tiempo tenían un simulador
Es decir, ellos se sentaban frente a una pantalla, todo eso vino de Alemania. Claro. Y entonces simulaban manejar y todo se reflejaba en esa pantalla, los aciertos y los errores de los alumnos. Increíble, porque estamos hablando de... Y eso, bueno, mi papá manejando ese trolley se encontró en plena revolución del 55 en el bombardeo de Plaza de Mayo. Claro. Hay una ¿Iba foto, manejando cuando sí, se iba dio el manejando. bombardeo? Así que él fue testigo de todo y fue sobreviviente, porque el trolley delante de él que salían cada 2 minutos, cada Sí, 3 claro. minutos salían. Era un servicio espléndido. Lo alcanzó una bomba y metralla. Entonces está la foto, donde se ve ese primer trolley incendiado, muchos pasajeros muertos, los compañeros de mi papá muertos, y el trolley de atrás es el de él. Nosotros estuvimos varios días sin saber nada de mi papá, porque nosotros después volvimos a Giles, nosotros vivíamos en Giles, él trabajaba en Buenos Aires y viajaba. Claro. Estuvimos varios días sin saber nada de él. ¿Viajaba con el tren? Perdón que le pregunte. No, haciendo dedo con los camiones, bien, claro. y si no en colectivo. Sí, sí. Entonces yo recuerdo a mi mamá escuchando atentamente Radio Nacional, que iba dando de manera diaria los heridos, los muertos, los desaparecidos. Pero mi papá no figuraba en la lista, eso nos tranquilizaba. Era un tiempo donde las comunicaciones Ahora, eran claro, complejas también. volver fue toda una odisea para él poder volver, porque tuvo que volver parte en un tanque del ejército, que le hizo el favor, porque los choferes usaban uniforme. Claro. Era un uniforme gris oscuro, pantalón, saco, chaleco, camisa, corbata y la gorra con el número que le correspondía, ¿no? Cada chofer tenía un número. Entonces, cuando se produce la revolución, la policía le pide a los choferes de los trolley que se iban amontonando, que como tenían uniforme, que ayudaran a levantar muertos, heridos, subirlos a las ambulancias y acompañarlos a los hospitales. Entonces papá siempre recuerda que cuando llegaban con el cargamento al hospital, la ambulancia se detenía, corrían los enfermeros, los médicos, los paramédicos y determinaban muertos para un lado, herido para el otro. Así, rápidamente. Un momento que ha cambiado seguramente la vida de su padre. Sí, de sí, haber sí. Él presenciado eso. siempre lo dijo, que ese impacto que él sufrió cuando vio que ametrallaban a los obreros que estaban trabajando en los andamios y caían como pajaritos, era una cosa que él nunca se pudo olvidar. Mi papá era un hombre muy fuerte, físicamente y psíquicamente. Lo pudo aguantar, porque en aquel tiempo no se hablaba del problema postraumático, Claro. como se habla ahora y se atiende. Claro. No, pero pienso que de no haber tenido él esa fortaleza, hubiese sido necesaria una atención médica. Y ya volviendo a Giles, instalada Sí, en la nuestra casa de mi ciudad. abuela, ¿Y dónde para estaba vivir en la abuela? casa de mi abuela. Avenida Lucas Esculi, entre Lavalle e Italia, media manzana al lado de lo que fue el almacén de Llames, incluido ahora el galpón cultural. Bueno, Ah, pero sí. claro, usted casi siempre en el mismo barrio entonces Sí, vivió. sí, Claro. estoy atada a ese barrio, pero totalmente, porque es mi vida, mis mejores recuerdos, todo está ahí. La infancia y la Ahora, adolescencia ahí. por supuesto, ahora hay departamento, Claro. un supermercado. Cuando entro en el supermercado, la primera vez, confieso que se me llenaron los ojos de lágrimas, porque esos eran los jardines de mi casa. Entonces yo caminaba entre las góndolas y era como que sentía la presencia de las flores, de las plantas, de todo lo que había. Tal cual. Así que, bueno, me costó mucho aceptar todo eso, que la casa no existe más, que me costó mucho. Pero digamos que no me aferro al pasado, ¿Y no qué- me aferro, pero lo recuerdo. ¿Qué recuerda de esa niñez ahí en ese barrio? ¿Qué Y una juegos, niñez hermosa, vecinos? sí. Jugábamos adentro de las casas, porque eran casas muy espaciosas. Sí. Entonces no era necesario salir a la vereda. Claro. Inclusive en mi tiempo era mal visto que un niño Sí. anduviese deambulando mucho por la calle. Claro, pero la vereda de frente era como usada por los niños. Sí. No sé si calle de tierra o Entonces, asfalto, pero tierra. asfalto, la avenida. Ah, Y luego las laterales, la Valle e Italia de tierra. de tierra. Todavía claro, de tierra. tal cual.
Claro. Y casas llenas de plantas. Así que sí, jugábamos de todo un poco. A las muñecas, a la escondida, a la mancha, con la soga. Y también con mi prima habíamos inventado un juego a las modelos. Ah, mire usted. Sí, Mire usted. pero A ver, hay que a ver hacer qué un... interesante. Ah, sí, pero hay que hacer una aclaración. A ver. Yo consultaba todas las revistas que encontraba en mi casa, todo el material que se podía leer en mi casa, incluido los paquetes de los alimentos, Sí. lo leía, lo entendiera o no lo entendiese. Todo leía. Y en las revistas de aquel tiempo, Para Ti, Damas y Damitas, venían muchos modelos de vestidos, Sí. de alta costura. Sí. Y las modelos eran muy distintas a lo que es ahora. La modelo sí era muy hermosa, pero el principal objetivo de la modelo era mostrar el vestido. Por lo tanto, yo no sé si es modo de tomar, de enfocar, ¿no es cierto? Pero uno las veía, las chicas, muy hermosas, muy armoniosas, muy delgaditas y demás, pero lo que se lucía era el vestido. Claro. Nosotros no mirábamos a la modelo, mirábamos al vestido. Además, nadie sabía cómo se llamaba, salvo 2 o 3 europeas muy afamadas, pero hasta ahí, nada más. Entonces, con mi prima habíamos organizado desfiles de modelo. Juntábamos toda cosa que encontrábamos en los roperos, toda cosa vieja que encontrábamos en los roperos, y nos armábamos los desfiles de modelo. Claro. Pero les digo, nada que ver con el espíritu del modelaje en estos días. No, era el vestido. No había que mostrar cuerpo, sino que No, vestidos. ropa, Claro. el vestido. Graciela, recién recordando su infancia, lo que usted hacía, en esos momentos, ¿tenía como modelo que recién nombraba a seguir, convertirse en escritora, en historiadora? ¿O por ahí estaba soñando como ese sueño que de niña siempre se instala en las pequeñas, de ser famosa, de llegar a modelar, como recién contaba? Porque No, modelar nunca. Ah, está bien. Sí, el canto, lo artístico. Claro. El canto. Eso duró hasta más o menos los 12 años, Ujú. que comencé a interesarme mucho por la cinematografía. Y también a interesarme mucho por las historietas. Como me gustaba tanto dibujar, tenía la fantasía de convertirme en dibujante de historietas. Y después la fantasía de convertirme en argumentista de cine. Ah, bueno. Las cosas muy... Grandes sueños, sueños. claro. Y, a ver, usted lo soñaba y en la realidad ¿se podía lograr o siempre ese lugar de la mujer era un poco Y más no. relegado en esa sociedad donde el hombre se destacaba? Para ¿Usted una- lo veía como sí. algo posible? No, para una mujer, no imposible, pero lejano. Claro. Para una mujer, y en aquellos tiempos, sí, era una cosa difícil. Y mujer de pueblo chiquito, Claro. Como doblemente. de pueblo chiquito, donde les digo que mi mamá me buscó profesora Claro. para que me enseñara pintura, porque veía que en mí era una vocación muy grande, y no encontró. No encontré profesoras de dibujo. No. Y en cuanto a la música, que era otra de mis pasiones, el piano, El pie. todavía tengo guardado una colección de partituras, pero ¿dónde aparecían esas partituras? Aparecían en publicidades en las revistas, creo que era de perfume, que aparecía un dibujo muy bonito y una partitura de temas importantísimos, por ejemplo, valses de Tchaikovsky. Y a mí, que alguien pudiera leer eso y transportarlo al piano, me parecía fascinante. Pero mis padres fueron muy sinceros conmigo y me dijeron: Graciela, música, en aquel momento la música era el piano, Claro. otra cosa No no. había. Música no, porque nosotros nunca te vamos a poder comprar un piano. ¿Y cómo vas a hacer para estudiar piano si no tenés un piano en tu casa? Así que eso quedó legado hasta los 20 años que estudié guitarra. Cuando se puso de moda la guitarra criolla, estudié un poquito como para que me sirviera para la escuela. Claro. Así que sí, mi contacto con la música fue ese. Y otra cosa que me fascinaba totalmente, y de haber tenido la oportunidad, tal vez me hubiera dedicado al patinaje artístico. Mire usted, Mire qué dato. Para mí Pero era el Holiday on Ice que yo veía en la revista. Me pasaba horas mirando esas fotos, me fascinaban esas botas con los
patines Claro. de hielo a tal punto que una vez me quisieron comprar bicicleta y no quise patines y me compraron los patines. De ahí que no sé andar en bicicleta y ahora no puedo hacer uso de los patines. Claro, fue ¿Y alguna un vez momento. logró cumplir ir a una pista de patinaje de hielo? No, me compraron patines y patinaba en la avenida. No, pero digo, bueno, más adelante, hoy de grande. No, ya era muy grande cuando vi patinaje sobre hielo y me causó la misma fascinación que cuando era niña. La misma. Claro. Graciela, ahí Sofía también hacía Sí. foco en la pregunta sobre cuándo se despierta esto en usted de empezar a escribir, a buscar un horizonte ya más vinculado a la docencia. Si hubo un reflejo de alguna docente que la marcó para Y decir, sí, bueno, todas las que he tenido en la infancia Claro. han influenciado para despertar en mí la vocación docente. A los 13, 14 años comencé a escribir poemas y argumentos para películas. que es lo que hablábamos recién. Y Claro. argumentos para películas, que por ahí deben de andar, supongo. Vamos a poder hacer Ah, una. yo Si hay creo- algún yo creo director que de la cine idea- escuchando. Por Sí, favor. O bueno, Ustedes se imaginan, en Yo puedo aquel tiempo y 13 años. Pero hoy Yo sumar puedo un actuar, po- Graciela, que a mí me ¿Cómo gusta. no? Claro. Pero se podría sumar hoy en día tecnologías y la juventud con la experiencia y poder, digamos, agarrar esos escritos y poder filmarlo con chicos que hay estudiantes de cine ahora, Sí. de cámara. Claro. Y por ahí lograr esa fusión. Giles, maravilloso lo que hay en Giles Claro, ahora. esa fusión de la historia que usted en aquel momento se le ocurrió, se Sí. imaginó, contado hoy en día con la tecnología hoy en día, podría ser algo muy interesante. Sí. Pero hay que ver si el argumento da, no da. Yo creo Sí. que ahora no da, no. El- Yo les puedo En la asegurar que no. semana vamos a tomar un té y vamos a. Sí, me parece que hay una idea dando vueltas ahí. Lo hacemos musical Sí. tipo La La Land. Sí, vamos. perdón, Sí. y en cuanto, bueno, a mi despertar docente, sí, mis maestras fueron indudablemente quienes hicieron despertar en mí esa vocación. Y en cuanto a la historia, me ocurrió lo mismo que tal vez le ocurre a la mayor parte de las personas. Cuando uno es joven y es adolescente y en los primeros años de juventud, tiene la mirada puesta hacia adelante. Y está muy bien que así sea. La mirada está más allá del horizonte, si es posible. Pero después, a partir de los 23, 24 años hacia adelante, esa mirada empieza a girar alrededor. Y a mí me pasó eso. Mucho sueño, mucha mirada, hasta que un día dije, ¿cómo? ¿Y esto? Estoy en San Andrés de Giles. ¿Y qué sé yo de San Andrés de Giles? Nada. ¿Qué hubo antes de este lugar que yo estoy pisando? ¿Qué hay debajo de estas baldosas de la plaza? ¿Qué hubo antes del monumento? ¿Qué hubo antes? Y ahí sentí Se despertó. esa pulsión interior de querer saber cuál era la historia de mi pueblo. Bueno, y ahí comenzó Y ahí todo. arrancó los escritos. Es un camino de ida. Yo Sí. a ver, a mí me pasa que a veces cuando charlo con Graciela, o en el caso de Juan Sofía también, y otros amigos que tengo que les gusta mucho, cada vez querés saber más. Es un camino de vida, no se Sí. deja de investigar o de preguntarse No, por no, qué. no. Lo mío es muy modesto, ¿eh? Eso es algo que yo lo tengo muy claro. Lo mío es muy modesto, porque yo no me muevo de acá. Para hacer una investigación enjundiosa, profunda, hay que desplazarse, hay que ir a La Plata, hay que ir a los archivos de Buenos Aires. Yo veo investigadores, por supuesto, muy importantes, que viajan a Europa, por ejemplo. ¿A usted le gustaría igual, ¿no? Que la lleven a Europa? No, no sé, me encantaría, sí, pero no está dentro de mis posibilidades. No, digo, Yo me pero- doy cuenta cuáles son mis limitaciones y trato de no vencer esas barreras porque por algo están. Además, a quienes nos gusta la historia, a veces hemos escuchado alguno que otro reproche. Pero ustedes están estancados en el pasado, ustedes van para atrás. No se equivoquen, por favor. Los que amamos la historia es porque amamos el futuro. Bueno, Eso es. a mí me gustaría detenerme un poquito en eso que usted está dando el dato. ¿Usted cómo la ve la historia? ¿Como algo cíclico o como una línea de tiempo? ¿Es lineal o es cíclico? Qué difícil. En algunos aspectos es cíclico
Y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Y en otros aspectos no se puede detener, sigue, es lineal. No podés detenerla para que vuelva para atrás y se vuelvan a repetir hechos, episodios. No, en algunos casos sí. Uno comprueba cómo. Otra vez con esto. Claro. O sea, usted ha visto en la historia repetir muchos momentos. Obviamente cambian los actores, cambian las circunstancias, pero se vuelve a repetir la historia. Y sí. La historia tiene eso de ciclos de volverse a repetir. Uno dice, ¿cómo? Estamos de vuelta en esta situación, de vuelta tomando las mismas decisiones, de vuelta hablando de lo mismo. Obviamente cambiando tecnologías, cambiando actores, situaciones, pero el hecho en sí no cambia. Exactamente. Pienso que eso se debe a la lentitud en la madurez de la humanidad. La humanidad va evolucionando, va a adquirir madurez, y eso lleva tiempo, mucho tiempo. Si del hombre primitivo a nosotros costó, no se sabe con exactitud, pero de 1 millón de años en adelante, aunque 1 millón de años en el tiempo es nada, pero para la humanidad es mucho. Muchísimo, claro. Es mucho. Entonces, esa lentitud en la madurez es la que hace lo cíclico. Claro. Porque el hombre vuelve a cometer los mismos errores o los mismos aciertos, pero vuelve otra vez. Es una cuestión de memoria también. También, ¿Cómo? sí. ¿Qué podría decir sobre la memoria de los pueblos en estos casos en que vemos que realmente es cíclico? Sí. Graciela, recién estaba diciendo, medio horrorizada cuando le pedíamos que vuelva a esos argumentos de su niñez, de su juventud, de cine, y también pensando en Borges, que decía que resulta para él bastante perturbador ese eterno ciclo de correcciones. Usted, ese volver atrás en sus escritos de quizás años, ¿cómo lo vive? En algunos momentos soy indulgente y digo, ay, pecado de juventud. Claro. Y en otros no soy tan indulgente, soy muy crítica, pero no corrijo. ¿No? No. Una vez que yo escribo un cuento, lo escribo en borrador. Después lo paso. Cuando lo paso en limpio, le hago alguna corrección que sea necesaria. Pero no vuelvo y lo corrijo, porque a mí me cuesta muchísimo volver sobre las cosas que ya hice. Sí, es mucho realmente es jodido. Me cuesta mucho. Una vez charlando con Graciela sobre un personaje de San Andrés de Giles, si uno dice personaje, pero es un emblema de nuestra ciudad y para nuestra historia también, es Viñati. Claro, Alejandro Viñati. Que por ahí hay muchos que no lo conocen, pero que es nuestro escritor de bestseller. Y sí, el que ha trascendido, igual que Larrañaga, Claro, ha trascendido las fronteras de Giles y de la patria. tal cual. Pero con Viñati usted tuvo una amistad que No, los yo unieron. No, perdón. no lo conocí. No lo conocí. No lo conocí. No. Cuando ingresé en primer año de la secundaria, él ya había egresado. Ahí estaba la historia. Entonces no lo pude conocer. Pero y sí después, con la familia había un lazo. Sí, como en Giles, que todos nos conocemos. Claro. Ocurre que una vez escucho una entrevista que Antonio Carrizo le hace a Alejandro Viñati. Y cuando escucho esa entrevista dije, ¿cómo? ¿Semejante personaje? Y no lo conozco. Comencé a preguntar, sí, muchos lo conocían porque lo habían visto en el colegio, porque habían sido compañeros, porque lo veían deambulando por las calles de Giles, ocupado en tantas cosas como todo adolescente. Una locura, que lo conozcan por eso y no por sus escritos. Entonces pensé, Dios mío, no puede ser. Entonces pasaron como 3 o 4 años antes que pudiera dedicarme a Alejandro. Y un día dije, no, este es el año de Alejandro. Tomé mi cuadernito y salí a la calle. Entonces, la primera casa que yo sabía que ahí vivía alguien que había sido compañero, trin, toqué timbre. Y así comenzó todo. Y recuerdo la emoción cuando me encontré con su tía, la señora de trombeta. Qué emoción que tuve, porque cuando ella abre la puerta le digo, Chola, ¿usted me conoce? Sí, dice, vos sos Graciela. Dice, vos venís por Puki.
porque le decían Puki. Ahí me enteré que le decían Puki. Bueno, para mí eso fue una emoción muy grande, como cuando me encontré con los sobrinos. Claro. Porque yo necesitaba, al hacer la investigación, uno va perfilando ese personaje, va al registro civil, lo ve nacer, después ves el bautismo, vas a los archivos de la biblioteca del Colegio Nacional, entonces ves cómo él va creciendo, pero yo necesitaba encontrarme con alguien de su sangre, mirarme en los ojos de alguien muy cercano a él, por ejemplo sus sobrinos. Y sí, cuando los conocí, especialmente a Silvana, fue para mí, cuando nos abrazamos, una emoción muy grande, porque era como que acercarme a él. Y ocurrió algo, bueno, yo sé que los oyentes lo van a entender. No estaba muy segura de lo que estaba haciendo. Me preguntaba si a Alejandro le hubiese gustado ese tipo de investigación, y después la manera en que íbamos a volcar todo eso al pueblo, que era con una charla con puestas en escena muy particulares, muy especiales, de acuerdo con la época de Alejandro y con su vida. Y yo tenía esa duda: ¿estará bien esto? ¿Tengo derecho a hacer esto? En ese momento era bibliotecaria en la escuela de Cucuyo y me habían donado muchos libros, entonces los estaba acomodando, numerándolos, y ya llegaba la hora de salida, entonces guardé todo para dejar la biblioteca perfectamente ordenada, y en la mesa queda una hojita pequeña. Uy, digo, esto se debe haber caído de un libro. Cuando la observo, veo que era una hojita de catecismo, de los de antes, que tenía un angelito con un niño de la mano, y adentro estaban las típicas preguntas de catecismo de tiempos atrás. Sí. Entonces, uy, digo, qué lindo un catecismo tan viejito. Lo doy vuelta y en el anverso, con letrita escrita con lápiz, muy suavecito, decía Margarita Vitosevich. Y yo quedé así, muda, casi sin poder moverme, porque Margarita Vitosevich había sido una de las novias que Viñati tuvo en Giles en la adolescencia. Así un mensaje. Claro, entonces dije, no, esta es una señal de que todo está bien. Claro, al menos lo hacemos con sinceridad y con afecto. Y con seriedad. Y con mucho afecto. Bueno, ¿cómo se estructura usted para hacer una investigación? ¿Cómo, o por lo menos algunos consejos de cómo estructurar una investigación, un recuento histórico? ¿Por dónde arranca? Un hecho, si es un hecho, lo que se está investigando, o un personaje. Hay que comenzar a mentalizarse, a ubicar ese hecho y ese personaje en un tiempo, por ejemplo en San Andrés de Giles, porque yo otra cosa no, en San Andrés de Giles. Ubicarlo en San Andrés de Giles en un tiempo. A ver, ¿cuándo actuó este personaje o cuándo sucedió esto? ¿En el siglo XIX? ¿En el siglo XX? Si es en el siglo XIX, más o menos qué época y qué personas han estado en aquel tiempo cercanas al hecho o cercanas al personaje. Entonces, tomar contacto con esas personas y después comenzar la lenta investigación en las oficinas públicas, en el registro civil, en la iglesia, en la biblioteca, en la municipalidad, en todos los lugares donde puede existir una información. Esos son los archivos que tenemos acá que contamos. Claro. Públicos. Sí. Después los archivos privados de personas que tengan también cartas o estas también campitas, como decía usted. Y si es un personaje, buscar el acta de su nacimiento, el acta de su bautismo, el acta de los padres, del nacimiento de los padres, su casamiento, si estuvo casado, todo ese tipo de documentación para ir perfilando ese personaje. Darle un entorno y ahí empezar a contar. ¿Y usted qué cuenta? ¿Toda la historia o busca un hecho particular de esa persona y cuenta la vida de esa persona desde un hecho particular? Si es un personaje, por lo general toda la vida de ese personaje, porque todo es interesante. Sí. Y una cosa importante es ser muy, muy respetuoso, muy sincero,
muy responsable con lo que se va a escribir, porque hay cosas que se pueden escribir y otras que no, ¿Cuál es el porque límite? forman parte de la intimidad de esa persona, y esa persona por ahí no está para darnos permiso. Lo que hablábamos hoy en la el apertura del programa. Claramente. No está para darnos permiso. ¿Y hasta dónde se puede contar un dato cuando contribuye a la historia? El dato, si es Sí, personal. sí, claro. A veces cuando me encontraba con familiares, ya sea de Alejandro, de Amanda y Olinda Silva, de los hermanos Neira, en fin, de todos los personajes que he investigado, encontraba con la familia o con amigos muy cercanos, les decía, ustedes cuéntenme todo, por favor, porque yo necesito que me cuenten todo Claro. para poder armar, Claro. pero tengan la plena seguridad de lo que de lo que ustedes me van a decir, se verá a la luz solamente aquello que puede darse a De conocer. interés público. Lo Sí. privado me sirve Lo a privado, uno, sí. A mí sirve me uno para lo necesito contextualizar. mucho, lo Claro, privado. armarme el personaje. Claro. Y otra cosa es cuando uno se enamora de los personajes. Y está bien enamorarse del personaje, Claro. ¿eh? Porque si no, no. No lo carnalizás. No. No tenés. Ahora, cuando se enamora, pero enamorarse responsablemente. Si hay algo malo, hay que ponerlo, ¿eh? Digamos, no idealizarlo. Claro. Graciela, ¿cuál fue el personaje o hecho que más le gustó investigar? Todos, porque todos me fascinaron mucho. Me fascinaron mucho. Delia Echeverry, Alejandro, las palomitas Amanda y Olinda Silva, los hermanos Neira, en fin, todos. Bueno, yo estoy tratando de conseguir un libro suyo que ya tengo aquí. ¿Este es el mangazo? No. No. No lo trajimos para esto. Es eso. un mensaje a una Graciela. persona que está escuchando, que sabe que lo tiene ese libro y me lo tiene que pasar, que la persona que lo leyó obviamente lo tiene muy familiar porque escribe sobre una persona, los excombatientes, y me ha dicho que ese libro es fantástico, de la conexión que tiene, porque cómo está estructurado con las cartas, de lo que fue Sí. sucediendo, y particularmente a esta persona le gustó muchísimo porque cuenta la vida o lo que pasó con su padre allá en las Malvinas, y dice que es un libro hermoso suyo. Yo se lo he pedido porque me interesa mucho. Claro, porque hay muy poquititos. Y Muy poquititos. Claro, y además me gustó cómo está estructurado el libro, de las cartas, incluyendo las cartas, con las charlas que usted tuvo personalmente después con cada uno. Sí, Y que es un fue libro súper interesante. tan aleccionador en lo personal, Claro. porque pertenecía yo al grupo de personas Mm. que cuando se produjo el conflicto de Malvinas nos asustamos muchísimo. Después salió el patriotismo, Sí. obvio. Allá hay un grupo de argentinos Mm. que merece todo nuestro apoyo. Pero después tratamos de tomar distancia. Claro. Sí. ¿Viste? De tomar distancia, como no asumir Tal que cual. había ocurrido una guerra, y la guerra tiene situaciones gloriosas y situaciones deleznables. Sí. Hablando con los combatientes, cuánto aprendí y cuánto me enseñaron Como sobre una- la guerra. como una Cuánto. catarsis. Que es otra mirada Claro. la que uno tiene sobre la guerra cuando los escucha a los protagonistas Tal cual. verdaderos. Exactamente. Por eso es interesante lo que usted decía, o la gente que dice no hay que pararse en la historia porque es tiempo pasado. Me parece que ahí es un gran error. Estar con la historia siempre pendiente es poder reflexionar sobre hechos que pasaron, obviamente. Hoy nos pasa algo, tomamos una reacción más humana. Pero si uno sigue reflexionando con el pasado del tiempo, me parece que la historia nos da esto: reflexionar, cambiar nuestra opinión y formar una opinión más grupal. Creo que con las Malvinas Sí, pasó eso. sí. Que en ese momento todo patriota, todo apoyando, Sí, llenar sí, una plaza, y después darnos cuenta que una guerra es una guerra y que nunca tuvimos que haber ido a una, bueno, mi opinión personal, digamos, nunca haber ido a una guerra, enfrentamiento armado, morir gente. Para mí, obviamente, no es lo que yo hubiese elegido, digo. Ajá. Bueno, pero hablando con ellos, uno entiende muchas cosas. Y entiende la actitud que ellos tuvieron al regreso, Claro. ¿no? Cómo cada uno tuvo que enfrentar haber sido partícipe de una guerra, Claro. que es algo muy difícil para un argentino del siglo XX. Nosotros, las guerras eran las de los libros de historia. Exactamente. Estábamos tan alejados de eso y de pronto nos vimos ante esa situación y después nos vimos ante la presencia de nuestros combatientes. En cualquier lugar del mundo, un soldado es reverenciado, haya ganado o haya perdido,
¿Por qué? Porque los pueblos saben lo que significa una guerra. Igual una guerra todos pierden. Y sí, ahora en el siglo XXI tenemos esa opinión y ojalá prevalezca y nos impida volver a caer, Exactamente. pero no sé si el mundo aceptará estas cuestiones. Bueno, Ya Trump dijo que va a hacer crecer su armamento nuclear. Sí, Así Dios que bueno, mío. ahí tenemos. Graciela, ha sido un placer conversar con ustedes. Ya se nos fueron más de media hora. Que estamos- bueno, que estamos muchísimas charlando. gracias. Pero me quedó una pregunta ahí en el tintero. Y nosotros creemos que usted contribuyó mucho a la historia de San Andrés de Giles. De hecho, Un muchas de las poquito. cosas- Bueno, un poquito. Un poquito. Pero son Tiene- cosas que tiene no un se escenario olvidan. con su nombre. Ahí voy. Ah, Tiene bien. un escenario con su nombre. Sí, Y en Cucuyú, bueno, un lugar también significativo. Claro. Como es la biblioteca. ¿Qué se siente eso? De decir, bueno, yo escribí tanto la historia de mi pueblo y ahora soy parte y de la historia del pueblo, pero es muy difícil aceptarlo, muy difícil. Uno siempre se queda con esas dudas. ¿Merezco yo esto realmente? Uno tiene esa duda, merecerlo. Y después la responsabilidad también que significa. Que el nombre que a uno le han puesto los padres tenga ahora una biblioteca, por ejemplo, y un escenario. Es decir, dos cosas relacionadas con la cultura íntimamente, claro. ¿verdad? Los libros, la literatura y la música, el canto, el arte sobre un escenario. Sí, a uno le queda la duda, ¿eh? Y no es el final de nada, porque después hay que seguir trabajando. Al otro día todo está igual, ¿eh? Y hay que seguir trabajando. Uno no cambió. Es Tal el cual. mismo y hay que seguir. Bueno, usted dijo que quería ser cantante cuando era joven y al final terminó como un escenario. Cuando era chiquita, ¿Eh? 2, 3 años, era insoportablemente cantora, cantaba todo el día. Y tiene su escenario ya. Sí. Bueno, Graciela, muchas gracias por No, la visita. y gracias ojalá a ustedes. Muchas gracias. que no sea la última, ¿eh? Bueno, O sea, siempre va a estar acá con nosotros. supuesto. va a bueno, acompañar. sí, cómo no. Tenemos Cuando varias- ustedes me llamen. Varias columnas relacionadas a la historia de San Andrés de Giles. Bueno. Así que vamos Y- a necesitar de usted. Y una linda columna sobre la memoria, ¿no? Exactamente. cual. Claro. Tal Sí. cual. Y sobre como ustedes son tan jóvenes, sobre lo reciente, Sí, sí, también. que También. sabés que será historia dentro de poco. Tal cual. Bueno, hoy tenemos, ¿lo digo o no lo digo? Sí. La historia del chancho asado con pelo. Vamos a Vamos a recordar hablar un poco del chancho asado con Uy, pelo. claro. Que es el pasado reciente. Exacto, que no debimos perder. Es cierto. Ahí va. Me enteré esta semana que lo están haciendo en otro lugar de la provincia de Buenos Aires. No me digas. Sí, sí. Así que bueno, también lo vamos a charlar eso. Sí, nos robaron el chancho asado con pelo. Acá salía más rico igual. Sí. Por supuesto. Gracias, Graciela. Gracias a ustedes. Bueno, tuvimos a Graciela León en la Feria Americana. Ya regresamos con más programa por FM Val. Escúchanos por internet donde vos vayas. www.fmval.blogspot.com.ar